Buenas tardes, 20 horas en punto y arrancamos por supuesto con un nuevo capítulo de Hubo Transformación Global, siempre por las pantallas del canal Vive. Hoy día tenemos mucha información, vamos a hablar justamente del torneo de fútbol que parte ya el próximo fin de semana, de la cultura K-pop también en nuestro país que ha agarrado cada día más fuerza y queremos comenzar hablando por supuesto de problemas que a ustedes le preocupan en sus casas. ¿Han escuchado el término calentamiento global, el término cambio climático? Bueno, ¿qué son? ¿Cómo afectan el día a día de nuestras vidas? Para eso estamos con una tremenda invitada. Le doy la bienvenida a la directora de la Escuela de Ciencias de la Tierra de la Universidad Bernardo O'Higgins, Fabiola Barrenechea. Bienvenida, Fabiola, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Fabiola, por acompañarnos, porque, a ver, yo decía de los términos calentamiento global, cambio climático, caos climático, que algunos, sí. ¿Cierto? Yo lo he utilizado más de alguna vez, y son términos que de repente uno no entiende mucho o tiende a equiparar, a tomarlos como iguales. ¿Podemos, en palabras súper simples, explicar la diferencia entre cambio climático y calentamiento global? Yo creo que es fundamental conocer la diferencia porque todo el mundo generaliza y habla como si fuesen sinónimos y no lo son. Sí. ¿Ya? El cambio climático, como dice su nombre y su concepto, es un cambio en el clima. Cambian las temperaturas, cambian las precipitaciones, cambian los factores del clima. ¿Ya? Y eso obedece a un proceso natural que tiene la Tierra. Con o sin personas va a haber cambio climático igual. La temperatura va a aumentar, la temperatura va a disminuir. Son procesos cíclicos que vive la Tierra. Y claro ejemplo de eso son los periodos glaciares, ¿cierto? La Tierra ha pasado por 4 periodos glaciares, donde se enfría, después se vuelve a calentar, se vuelve a enfriar. Esos son cambios climáticos, ¿ya? Y hay otro concepto que es el calentamiento global. Y que ese sí, los seres humanos somos responsables. Y viene de ese no nos salvamos. De ese no nos salvamos y viene desde la era antropogénica, que se llama, que en el fondo es cuando empezó la revolución industrial y se empezaron a emitir contaminantes, que son los gases de efecto invernadero, que hacen que los rayos del sol entren, pero no salgan en la misma proporción que entran. ¿Ya? Es como un invernadero, cuando tú pones las plantas, clarísimo. Empieza a hacer más calor y empieza a aumentar la temperatura. Eso es lo que estamos haciendo con la contaminación que estamos emitiendo día a día. ¿Qué ha generado esto y cómo se relaciona con el cambio climático? Porque obviamente el cambio climático va a aumentar la temperatura, pero este calentamiento global está haciendo que el periodo en el cual debiese aumentar la temperatura sea mucho más rápido de lo normal. O sea, de alguna forma, Fabiola, si te sigo el hilo, tú dices, claro, en el cambio climático, con o sin seres humanos, esto sucede igual. Pero el ser humano lo que está haciendo es como acelerar, como empujar el carrito del cambio climático. Y ese es el calentamiento global. Esta aceleración que estamos generando. Es como la benzina que le estamos dando a este cambio. Exacto. Estamos haciendo que cada vez entre los rayos del sol y menos rayos salgan. Entonces la Tierra se está calentando. Fabiola, entonces, entendiendo que este es un fenómeno que tiene más allá de nosotros, ¿cierto? No somos tan poderosos de generar por sí mismos este cambio climático. ¿Es un fenómeno entonces que no tiene retroceso? El cambio climático no. ¿Y lo puedo ir deteniendo? ¿El ser humano puede ir ralentizando tal vez este cambio? Lo que tenemos que hacer los seres humanos es adaptarnos al cambio climático, porque va a ocurrir sí o sí. Lo que sí podemos ni siquiera frenar, sino que hacerlo que sea más paulatino, que el calentamiento global, que este aumento de temperatura sea más lento y le dé tiempo a las especies para que se puedan adaptar. Por eso el Ministerio de Medio Ambiente tiene un plan de adaptación al cambio climático y no un plan de freno al cambio climático. Claro. Es porque hay que adaptarse, es algo que va a ocurrir sí o sí. Oye, Fabiola, ya que hablaste del Ministerio, ¿cómo está Chile en estas materias? ¿Cómo evaluarías tú a nuestro país? Porque, a ver, el cambio climático no es algo solamente de Chile, ¿cierto? No, es a nivel del mundo. Pero hablando siendo más locales de nuestro país, ¿cómo están las políticas chilenas en torno al cambio climático? Mira, el año pasado tuvimos un gran avance sustancial con la nueva ley de cambio climático que no teníamos. ¿Ya? Piensa que nuestro país recién, el 93, tiene una ley de medio ambiente, ¿cierto? De bases de medio ambiente. Que ahí se fue actualizando. Tardía, o sea, de la década de los 90, hace pocos años atrás, en comparación con otros países. Y recién el año pasado sacamos una de cambio climático que afortunadamente hace que los instrumentos de ordenamiento territorial y de gestión de riesgo de desastre, porque esto viene muy de la mano con el riesgo de desastre, se unan, ¿ya? Y sean concordantes entre sí. Y lo mejor de todo, que yo agradezco a las autoridades, es que por fin se hace una ley con financiamiento en estas materias. Porque ¿qué es lo que pasó con la ley de la nueva ONEMI, por ejemplo? Que se creó todo un sistema, ¿cierto?, para gestionar el riesgo que también va a traer el cambio climático porque está trayendo nuevas amenazas que nosotros antes no teníamos. Claro.
pero no tiene financiamiento, tiene muy poco financiamiento. Entonces, poder aplicarla va a ser muy difícil para lo que es como esto saluda a la bandera que uno dice, claro, como que estamos haciendo algo, pero no tenemos cómo. Claro, pero la gobernanza al final de esa ley es muy difícil. En cambio, esta ley de cambio climático sí trae financiamiento, trae presupuesto y va a permitir poder cambiar, por ejemplo, los combustibles que se están usando actualmente. De aquí a un par de años más vamos a tener que tener solo electromovilidad en el transporte público, en el transporte privado también. Entonces, esos cambios sí van a generar que estos gases que estamos emitiendo de contaminación disminuyan y permitan enlentecer el aumento de la temperatura para que nos podamos adaptar mejor. Fabiola, y entonces medidas como por ejemplo estos buses eléctricos, ¿cierto?, de transporte público, como el tan mencionado, cuestionado por algunas áreas, ¿cierto?, tren de Santiago, metro de Santiago a la región de Valparaíso, ¿son medidas que ayudan justamente? Son medidas que ayudan a disminuir los gases. Insisto, es el tema del principal, y además que hay un tema de salud también, ¿cierto? El tema de la contaminación en Santiago es grandísima por donde estamos en un hoyo, ¿cierto? Entonces, de ahí yo digo, con o sin calentamiento global o con o sin cambio climático, el tema de la electromovilidad en Santiago era necesaria hace muchos años, ¿ya? Pero ahora además favorecemos porque contribuimos a disminuir la emisión de estos gases que hacen que la temperatura no se regule de manera natural, sino que nosotros estamos poniéndole todos los días una capa de plástico al planeta, ¿cierto?, para que estos gases no salgan. Entonces eso, el tener buses eléctricos en Santiago, por supuesto que ayuda al planeta completo a disminuir esos contaminantes. Fabiola, entendiendo ya los conceptos, ¿cierto?, que lo explicaste súper clarito, ¿cuáles son los efectos en que la gente que a lo mejor no está viendo en la casa puede constatar de este cambio climático? Tiene que ver, te lo pregunto desde la profunda ignorancia, tiene que ver este tema de decir, oye, en la mañana hace un frío y después salgo en la tarde y hace calor, y ayer hacía mucho frío en mi casa y después hacía mucho calor también en mi casa. Esa es una forma práctica de ver cómo este cambio, caos climático, como el tiempo se está volviendo loco. Sí, el tiempo no se está volviendo loco. ¿Somos nosotros los que estamos ahí tomándolo mal interpretando las señales que nos está mandando la naturaleza hace rato. La principal evidencia que uno tiene es el tema de las precipitaciones. ¿Ya? O sea, ya sabemos, nosotros crecimos con el dicho abril lluvias mil, porque era abril cuando empezaba a llover, ¿cierto? Ahora que llueva, para los niños es casi un evento, porque casi no llueve en Santiago, por lo menos hablando en la zona central. ¿Te acuerdas del 2020? Que una lluvia muy fuerte, muy fuerte que uno decía, es como la lluvia de mi infancia, como que uno se acordaba con los inviernos de antaño. Con las calles inundadas, ¿cierto? Que uno aparecían estos famosos carritos que trasladaban a la gente, ayudaban a cruzar, porque las calles se inundaban de agua. Ahí uno puede evidenciar que efectivamente el clima está cambiando. O sea, Santiago por lo menos está pasando de tener un clima mediterráneo con lluvias invernales a tener un clima desértico, con inviernos muy fríos, veranos muy cálidos y escasas precipitaciones. Y eso lo podemos ver justamente en eso. ¿Y estos cambios no alcanzan a ser como un primo lejano del clima tropical? No. Ya, estamos no hay parentela. En otra latitud distinta a un clima tropical, porque en invierno cuando llueve no llueve con calor. ¿Ya? En el clima tropical, a pesar de ser invierno, las temperaturas son altas y llueve con calor. De hecho, uno sale, llueve y te quedas con la misma ropa porque se te seca inmediatamente. Ahora, acá en Santiago eso no es así, la zona central en realidad no es así. Pero sí también ha habido temas de aumento y disminuciones de temperaturas. Ahí hay que tener ojo porque se suele hablar como que todo Chile se comporta de una manera similar con las proyecciones de aumento de temperatura, y la verdad es que hay diferencias dependiendo de la zona geográfica donde uno esté ubicado. Yo estoy haciendo mi estudio de doctorado, te comentaba, y he analizado datos y efectivamente, tomando temperaturas mínimas y máximas, uno puede ver que en la región del Biobío y del Maule las temperaturas han aumentado. O sea, perdón, han disminuido. Más que aumentado. Fabiola, te quiero preguntar... No se comporta igual. Yo sé que es parte de tu estudio y te quiero preguntar si hay una parte de Chile, efectivamente, que se ve más afectada que otra con el cambio climático. Quiero preguntártelo, pero no me respondas todavía porque vamos a ir a una nota de la tremenda periodista, la María Paz Latorre, ¿cierto?, que tiene talentos múltiples, la pueden seguir ahí en sus redes sociales, y fue a la calle a hacer un micrófono abierto para preguntarle a la gente qué es lo que te asusta de este cambio climático. Pasemos a ver. Así es, Michael, porque como sabemos, el cambio climático está jugando un rol fundamental en estos días que se suponen ser de verano. Así que vamos a tratar de conocer las impresiones que tiene la gente sobre este fenómeno.
Bueno, yo creo que el cambio climático, las vacaciones nos afecta de muchas formas. O sea, el hecho de que muchas veces haga mucho frío en verano es como si fuera invierno, y la verdad es que eso, por lo menos a mí me pasa, que los cambios de temperatura me hacen mal, me termino resfriando, me termino enfermando, y he conocido mucha gente que le pasa lo mismo. Entonces al final uno ni siquiera sabe cómo salir a la calle, si salir abrigado, si salir desabrigado, ni siquiera cómo hacer un panorama y estar preparado para ello. Ahí estaba Fabiola, nuestra amiga, que en el fondo decía, me preocupa esto, que puede sonar tan banal a veces, pero que también es importante, me voy de vacaciones, ¿qué hago con mi maleta? Sí, ¿qué ropa llevo? Claro, ¿qué ropa llevo? Porque también pasa, y yo me acuerdo en Así Somos, un programa que hacía en la red, mucho mostrábamos que de repente los lugares de huracanes, por ejemplo, los típicos de huracanes, seguían huracanes, pero crecían mucho más fuerte, y en zonas donde no se esperaban, por ejemplo, tifones, huracanes, estaban sucediendo también. Uno se tiene que preparar para este evento como a la suerte de la olla. Es que ahí en ese sentido podemos decir que el clima se volvió loco, pero no es que el clima se haya vuelto loco. Lo que pasa es que no hay una tendencia a comportarse de manera igual en todo el planeta. ¿Ya? Por ejemplo, en Chile va a empezar a llover donde antes no llovía, va a dejar de llover donde antes... Pero hay un sí, desafío para el tema de la construcción también. De la construcción, de cómo exacto, nos preparamos nosotros. Porque la zona norte, que no está preparada para la lluvia. No está preparada para la lluvia, tiene techos planos, ahora van a tener que empezar a tener techos con... Históricos, los Chile ayuda al norte, justamente, exacto, que se hacían antes cuando llovía. Y estos temas de los aluviones que están siendo más frecuentes ahora en el verano, ¿cierto? El tema de aluviones en la cordillera, que empiezan a cortar el agua, que está saliendo turbia, es porque hay comportamientos distintos, no hay un patrón que indique cómo se va a comportar el clima de manera estandarizada en unas distintas zonas. Por ejemplo, mi hija ahora fue de vacaciones a Pitrufquén, a la casa de mi hermano. ¿Y cómo va el clima? Y le tuve que mandar ropa abrigada, ropa de verano, de todo, porque efectivamente algunos días hace mucho frío, llueve, otros días hace calor, no llueve nada. Entonces no está viendo como un comportamiento estandarizado. No se puede predecir todavía. No se puede predecir. Quedó pendiente si hay una zona de Chile que se ve más afectada por el cambio climático. Es que es difícil determinarlo, porque incluso ahora en una de repente localidad, se habla como de la zona centro. La zona ¿no? centro se habla porque hay un déficit hídrico que supera el 80% en la cordillera, o sea, llamamos déficit de nieve, no tenemos nieve. Pero eso apunta también a lo que es el abastecimiento de agua dulce, ¿cierto? Que es lo que preocupa porque es donde se concentra la mayor cantidad de población, es en la zona central del país. Pero si tú me hablas a mí, ¿dónde va a haber como más impactos? Si lo vemos de impacto hacia las personas, obviamente que las zonas extremas del país son mucho más vulnerables, porque la capacidad de adaptación que ellos tengan a los cambios son menos que las que podemos tener nosotros acá en la zona central, donde están los recursos, donde están las instituciones, ¿cierto? Y donde somos un poco menos vulnerables que en el resto. Fabiola, la palabra clave que tendríamos que internalizar de alguna forma es la adaptación. Es adaptación. Tenemos que empezar ya no podemos hacer nada, más que reclamar que hace calor, que hace frío. O sea, así como que no podemos hacer nada, no, igual podemos hacer temas de, por ejemplo... O sea, para revertir me refiero. Claro, revertir no se puede revertir el cambio climático, sí podemos emitir menos gases contaminantes, ¿cierto? Para que esta temperatura no siga aumentando de manera exponencial en todo el planeta, considerando que hay particularidades dentro de nuestro país, como ya lo mencionamos, pero efectivamente la palabra clave es adaptación. O sea, hay que adaptarse sí o sí, porque si no vamos a ser una de las especies que no sobrevive. Como dijo Charles Darwin, no es la especie más inteligente la que sobrevive, sino que ni la más fuerte, es la que mejor se adapta a los cambios. El poder de adaptación que tenemos que tener absolutamente todos. Fabiola, y para adaptarse también es necesario tener conocimiento de alguna forma. Y ustedes justamente, tú eres directora de la Escuela de Ciencias de la Tierra de la UO y tienen un programa de ingeniería en geomesura y cartografía. Advanced. ¿Nos puedes contar un poquito de este programa? Sí, es una carrera muy linda, tiene mucho campo laboral, tiene 3 ámbitos de realización. Uno es la geodesia, que tiene que ver con todas las mediciones precisas que pueda tener la Tierra. Por ejemplo, cuando hay terremotos, los geomesores ven cuánto se corrió el terreno, cuánto se levantó, ¿cierto? Para temas de construcción y de propiedad, sobre todo. No es menos. Después tiene la parte de topografía, ¿cierto? Que hacen todos los levantamientos topográficos para construcción de obras civiles. Y está la parte geomática, que tiene que ver con todo lo que es... La geomática es como la informática, pero de las ciencias de la Tierra. ¿Ya? Son todos estos programas que te sirven para analizar información geoespacial, imágenes satelitales, drones, GPS, etcétera, que te permiten justamente hacer modelamientos de datos para poder hacer proyecciones de cómo se van a comportar ciertos terrenos, por ejemplo, con el cambio climático. ¿Ya? Perfecto. Entonces, tiene un campo laboral súper amplio, es un programa de 5 semestres,
donde pueden acceder todas las personas que tengan un título técnico o profesional de las ciencias de la Tierra y en 2 años y medio sacan su ingeniería en geomensura y cartografía. Oye, qué importante además cuando se habla, ¿cierto?, de carreras que van a tener un buen futuro, sin lugar a dudas, sí. Este programa estamos hablando de una. Fabiola Barrenechea, mil gracias, de verdad, fue un agrado conversar contigo, se nos pasó volando este bloque. Gracias, de verdad, espero tenerte en otra ocasión. Yo encantada, muchas gracias a ustedes. Gracias a ti, Fabiola, y con ustedes nos reencontramos después de un pequeño corte comercial. Ya vamos a hablar de todo lo que se viene el próximo fin de semana en el mundo del fútbol. Empieza justamente el torneo de Primera División aquí en nuestro país. Nos vamos a un corte y ya volvemos. La Universidad Bernardo Higgins te invita a vivir la evolución universitaria, un proceso de consolidación construido por más de 32 años. La UBO evoluciona posicionándose en los mejores rankings nacionales e internacionales, aportando al desarrollo del país a través de sus facultades y centros de investigación. Centrándose en la formación integral de sus estudiantes, con un fuerte sello en la internacionalización, vinculación con el medio y comprometidos con el medio ambiente. Admisión 2023. Postula a UBO entre el 3 y el 6 de enero. Universidad adscrita a gratuidad y con acreditación avanzada. UBO, evolución universitaria. Ya estamos de regreso en esta tarde en Hubo Transformación Global. Ya lo anunciamos antes del corte. Vamos a hablar de fútbol, ¿cierto? Del fútbol nacional, el campeonato nacional que ya comienza el próximo fin de semana y para eso hay 2 tremendos invitados. A mi derecha tengo al académico de la carrera de entrenador en Educación Física y Deporte de la UBO, reconocidísimo Carlos Navarro. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido. Encantado, mucho gusto, muy gentil por la invitación. Oye, gracias a ti porque hay muchas preguntas, sobre todo en cuanto al tema de la preparación de los deportistas de alto rendimiento. Vamos a estar hablando ahí. Y a mi izquierda, justamente, hay un regalón de la casa de todas ustedes, estoy seguro. Él es comentarista deportivo de CNN, también lo pueden ver en Red Gol. Bienvenido, Rodrigo Herrera, ¿cómo estás? Michael, un gusto, Carlos también, a la gente que nos está mirando, muy dispuesto a hablar de todo. Oye, quiero que hablemos del fútbol, entrar a esta magia, ¿cierto?, del juego bonito que ya comienza el próximo fin de semana. Pero antes, Carlos, quiero preguntarte por aspectos un poquito más técnicos. Uno dice, oye, ya, estos chiquillos, los futbolistas, se preparan para temporadas que son súper desgastantes, ¿cierto? Más allá de todo lo que puedan ganar y todo lo que puedan disfrutar, ¿cómo se prepara un deportista de alto rendimiento para enfrentar una súper temporada como los futbolistas? Bueno, buenas tardes. Esa pregunta te la tengo que contestar en dos fases. Primero, una fase general. Un deportista de alto rendimiento, un futbolista de alto rendimiento, se tiene que preparar. Primero, tiene que gustarle lo que hace. Es lo primero que... La pasión. La pasión. Luego, tiene que prepararse de manera familiar. Él tiene que asumir una forma de vida que sea lo que corresponde a un deportista de alto rendimiento. Y tiene que dejar muchas cosas familiares, muchas veces fiestas familiares, los jóvenes, la polola, los matrimonios a veces, festividades de la familia, claro, importante. Porque tiene que cumplir con ciertas horas de descanso, de sueño, una alimentación que no es la misma que tenemos todos los mortales. Por lo tanto, es un sistema de vida distinto. Y luego tiene que someterse a un sistema de entrenamiento que es muy riguroso y con la evolución de los entrenamientos modernos y de las exigencias que tiene hoy día el fútbol a nivel competitivo, el entrenamiento es prácticamente vivir para entrenar. Claro. Oye, y a todo lo que nos está diciendo Carlos, Rodrigo, que se complementa con lo que tú decías, también hay un aspecto psicológico bien importante en el futbolista, sobre todo cuando uno lee, lo conversábamos antes del bloque, ¿cierto? Por ejemplo, en esta temporada de pases de Colo-Colo, donde hay tanto elemento externo, que me imagino que también a los futbolistas que están en el plantel les afecta de alguna forma. O sea, yo creo que es una cuestión que hay que aprender a manejar. Muchas veces pasa que no se cuenta con la herramienta para poder entregar ese soporte, o también en el pasado, más que ahora, como que había algunos entrenadores que sospechaban de la labor del psicólogo. Decían ellos, yo soy el psicólogo del plantel porque yo lo manejo todas las relaciones. Como que le está quitando fuerza al DT. De cierto modo se podía mirar con un halo de sospecha, pero en realidad hoy prácticamente en todos los cuerpos técnicos hay un área psicológica. Se sabe de que los jugadores están sometidos a una presión que es muy grande, sobre todo los equipos que están peleando cosas importantes y que en algún minuto necesitan ese apoyo, ese bastón. Está ahora, por ejemplo, el caso de Campo, el portero de la U, muy joven y que él mismo ha reconocido tener afectación psicológica producto de lo que ha sido las últimas campañas de la U, claro, la presión que tenía, y ahí está claro que el entrenador no puede cubrirlo todo. Entonces hoy día ya se asume que un área que requiere una especificidad
y la mayoría de los cuerpos técnicos y en los clubes, sobre todo a nivel también del trabajo de las series menores, ya se cuenta con un staff de psicólogos. Oye, Rodrigo, y no solamente con un staff de psicólogos, sino que también el área súper importante tiene que ver el área comunicacional de los futbolistas, ¿o no? De repente ahí uno lo ve y lo conversábamos un rato, la evolución no solamente deportiva, no solamente física, sino que de la forma de expresarse que también tienen los futbolistas en distintas entrevistas. Para mí eso es clave. Cultural, una evolución cultural. Claro. Es cultural eso. Hoy día, por ejemplo, con la democratización de los medios, porque cualquiera hoy día hace una transmisión de live de Instagram y puede hablar de fútbol. Hoy día vemos que, por ejemplo, las grandes estrellas del fútbol europeo no pasan por los programas de televisión, sino que van con Ibai Llano, que tiene un programa en Twitch. Entonces, hay más exposición que antes. Y eso te obliga también a estar más preparado para enfrentarlo. Y muchas veces, y yo creo que ahí todavía hay un retraso hasta el día de hoy, en los clubes y en los propios futbolistas no hay una conciencia de que aquello es importante. Entonces no se trabaja mucho. Y nos encontramos con casos de gente que por su formación académica, escolar, puede tener mejores posibilidades de comunicar lo que quiere y otros que tienen escasas herramientas y uno también lo va notando. Oye, Carlos, y a nivel, si comparamos Chile con el extranjero, ¿cierto? Chile con el mundo, ¿están nuestros futbolistas preparados? ¿Están al nivel de futbolistas extranjeros? No digo solamente nivel físico, sino que también físico, emocional, de herramientas, como dice Rodrigo. Bueno, tiene mucho que ver con lo que te estaba explicando Rodrigo. Hay toda una serie de variables que hoy día son parte de la formación de un futbolista. Hay toda una serie de elementos, ya no es solamente que tenga condiciones técnicas y las condiciones físicas. Hay una serie de elementos y de variables que son importantes en la formación y en la proyección de la carrera que puede tener un jugador de fútbol. Ese manejo comunicacional, ese manejo de habilidades blandas muchas veces, ese manejo de evolución cultural que tienen los jugadores, también trasciende a la hora de proyectar sus carreras. Yo creo que hoy nosotros tenemos jugadores que están en condición de ir al ámbito internacional y al ámbito del rendimiento más alto, digamos a Europa, y hay otros que no. Indudablemente que esto es una... Sobre todo si hacemos la división entre primera y segunda, ¿no? Absolutamente. No, porque hay menos recursos además en los equipos de segunda división. Hay una diferencia importante todavía entre la primera y la segunda división en cuanto a la categoría del jugador. Pero como te digo, nosotros hemos tenido jugadores que han partido al extranjero y han triunfado inmediatamente. Marcelo Sala, Iván, Clarence Acuña, Jaime Valdés, Luis Jiménez. Y sin embargo hemos tenido otros grandes jugadores que en alguna medida les ha faltado algo, que no ese algo no tiene que ver mucho con su capacidad futbolística. Con el rendimiento físico en sí. Matías, lo que era Matías en Colo-Colo no se proyectó al jugador que él debió haber sido quizás en Europa. Porque por estas situaciones que estamos conversando. Y es curioso porque yo coincido con lo de Matías, pero Matías igual llegó al Sporting, llegó a la Fiorentina, jugó en el Milan, pero él podía haber terminado su carrera en el Real Madrid o en el Barcelona. Claro. Pero ¿dónde está la responsabilidad ahí en ese caso, Rodrigo? No, yo creo que del club de inicio o del futbolista de decir, sabes que empecé a ganar más plata y también me tengo que empezar a preocupar de estos otros elementos, de tomar conciencia. Yo creo que en el caso de Matías, de él. Yo creo que fue una cuestión absolutamente de él, los caminos y las decisiones que tomó. En el caso de otros futbolistas, yo creo que muchas veces piensan de que solo con el talento y con su propia capacidad les basta. Pero llegan a un medio más exigente, donde no solamente esa exigencia está representada, claro, en tu talento o en lo que puedas mostrar en cancha, sino también en tus habilidades blandas, en tu manera de relacionarte con tus compañeros, en la manera de abordar la carrera de manera seria, y ahí se complican, pues. Claro. Te encontré con un mundo en el fondo que es un poquito más grande. Oye, Rodrigo, yo lo decía al principio, próximo fin de semana ya comenzamos con el torneo 2023, un torneo que tiene varias interrogantes, ¿o no? El desempeño que va a tener Magallanes en primera, luego de este ascenso, qué pasa con Colo-Colo después de esta temporada de fichaje. Tiene que defender el título. Bien movidos, tiene que defender el título, qué va a pasar con la Universidad de Chile. ¿Cómo se ve este torneo 2023? ¿Cómo lo ves tú? Tengo atención en dos puntos. Yo creo que la liga local, el torneo, va a ser atractivo porque, por un lado, tenemos un Colo-Colo que se está armando bien, pese a todas las tribulaciones que ha vivido. Una Católica que yo encuentro que ha sido la que mejor se ha reforzado, más allá de que ha escogido jugadores con una edad importante. Es grande el equipo de la Católica, bastante mayor, pero son buenos futbolistas. A la U, peor que el año pasado, no le puede ir. Ya, de ahí partimos. Claro. Entonces, está claro de que vamos a ver, creo yo, una U más competitiva que la del año pasado.
Pero también uno ve, por ejemplo, un Ñublense que se le ha ido mucho jugador y que ahora tiene el desafío de tratar de ratificar lo bueno que insinuó. Un Curicó que tiene que ir a la Copa Libertadores, fase de grupo, y que seguramente aquello tiene que saber transformarlo en un premio y en un castigo. Porque lamentablemente para los equipos chicos, eso no puedo conversar con los técnicos de Antofagasta, por ejemplo, o lo que pasó con el Coquimbo hace un par de años. Tienen planteles estrechos, no viajan en vuelos charter, viajan en vuelos comerciales, por lo tanto las horas de viaje son más largas. ¿Qué ocurre? Al final terminan perjudicando su performance en el torneo local, les va mal en las competencias sudamericanas y puede ocurrir, como Antofagasta en la temporada 2022, Copa Sudamericana terminó bajando en el torneo. Coquimbo el 2020, semifinalista de Copa Sudamericana, termina bajando. Entonces, Wander, al final, lamentablemente lo digo porque me encanta ver en las Copas Sudamericanas y en Libertadores equipos chilenos competitivos. El premio termina transformándose en castigo. Toda la razón. Oye, ahí también de alguna forma Carlos Rodrigo nos habla de la desigualdad que existe justamente en términos económicos. ¿Cómo ves tú lo que se viene con este torneo 2023? A mí me gusta mucho lo que está haciendo Católica. También coincido con Rodrigo. Creo que ha contratado jugadores de nivel de selección, jugadores internacionales. O sea, Burdizo, el Keno Mena, Isla, son jugadores de selección. Si bien están en una edad, en plena madurez, a lo mejor no para jugar en el alto nivel, la alta competencia europea, pero para el torneo chileno pueden ser jugadores. Y además, Carlos, me imagino que la madurez en la cancha juega un peso específico, pero en el camarín también debe tener otro muy importante, ¿no? Este control de cabeza en el camarín del equipo de primera, ¿no? Y en los camarines de los jóvenes, de los chicos que vienen de abajo, que están mirando los espejos, que son sus ídolos, que están entrenando en la cancha al lado o en un horario distinto. Por lo tanto, son muy importantes, son un aporte muy importante. Lo que Rodrigo está manifestando recién es muy claro en términos de esos equipos que no tienen un gran plantel y en la planificación de su temporada, porque la planificación es muy importante cuando tú tienes el calendario de competencia y se entusiasman con ir a una competencia internacional en desmedro de lo que es el torneo nacional y terminan a veces descendiendo y terminando en una campaña que no debió ser tan mala porque es un equipo que está formado para participar en un torneo de nivel internacional. Entonces le pasa a Antofagasta, le pasa a Coquimbo, le pasa a Wander. Tiene que ver con la planificación y eso es un tema muy fino porque son recursos que ingresan al club y están en desmedro muchas veces con la competencia deportiva. En el fondo un poquito es como dónde ponemos el foco, ¿no? Porque si tenemos recursos limitados, tenemos que entender dónde vamos poniendo los recursos, la importancia. Totalmente. Fíjate, por ejemplo, Colo-Colo sí puede competir en las dos áreas, ¿cierto? Y uno le exige a Colo-Colo, oye, anda a la Copa Libertadores y ojalá pasa de ronda, aunque está cada año más difícil. A la Católica lo mismo cuando le corresponde ir a la Copa Sudamericana. Pero la semana pasada en Red Gol, de hecho, hablábamos con el Nico Núñez, el técnico de Magallanes, y él tenía la película súper clara, o sea, Copa Libertadores para mí son dos partidos, lo que voy a jugar con los bolivianos de West Ready, si paso bien y si no, para mí no es ningún drama y me quedo con el torneo que es el objetivo fundamental. En el fondo. Claro. Pero Magallanes, que estuvo 36 años en primera B, que bajó a tercera en su minuto, no puede fijarse como meta que le vaya bien en Copa Libertadores. Tiene que consolidarse en primera. Exactamente. Claro. Flamengo, fíjate que Flamengo, campeón de Copa Libertadores, campeón de Brasil, plantel de 35 jugadores de primer nivel. Exactamente. O sea, no es que es muy difícil. Y los brasileños juegan mucho. Y además juegan mucho. Que en el fondo los equipos están como en el justo. Claro, o sea, son exigencias muy altas porque es una gran cantidad de partidos, como decía Rodrigo, gran cantidad de viajes. No todos los equipos viajan en vuelos charter. Tienen que hacer combinaciones, viajes de 30 horas, 25 horas, 27 horas. Eso te horas. mata después. Eso te hace pedazo a la hora después de tener que rendir en la cancha, en el fondo. Claro. Rodrigo, tú habláis de Magallanes, ¿cierto? Que un año especial, por lo menos importante, un torneo el que empiezan a vivir. ¿Cómo se ha visto la preparación de ellos? Magallanes es un buen equipo. Yo creo que Nico Núñez, un buen técnico, tiene muy clara la idea de juego. Estoy preocupado por los refuerzos. Se han llegado solo 3 refuerzos. Han ratificado a muchos jugadores que venían de la campaña de la D. Nico Corbeto, Felipe Flores, mantuvieron al Chester Cortés. Mayores también. Son mayores. Sí. Yo creo que va a ser... ¿Te faltan más refuerzos? Para jugar en primera y pensar también que tienen que cumplir ese compromiso de la Copa, le está faltando. Yo creo que...
Sí, le falta. Ojalá que les vaya bien. Yo le tengo mucho cariño a Magallanes porque yo soy de San Bernardo. Y Magallanes es de San Bernardo. Yo me acuerdo que mis primeros partidos fueron en el Estadio Bulco, ahí con Adolfo Neff, Jauregui, el Fino Toro, Ivo Asay estaba en esa época. Yo iba a verlos con mi papá. Pero yo creo que la meta es consolidarse en primera división y ha tenido poca novedad, poco refuerzo. Poco refuerzo, ya ahí hay un pendiente. Oye, Sí. el que necesitamos harto refuerzo, harta vibra positiva de alguna forma, es la Universidad de Chile para este torneo. Son, ¿cuánto? 4 años ya peleando en un La U fondo lleva, el descenso. claro, 3 años muy malos y un lustro ahí nomás. La última vez que fue campeón fue el 2017. Harto tiempo ya, pues. O sea, dividimos la vida pre-pandemia y estuvieron muy antes de pre-pandemia. Claro. Ahora, yo creo, tú Carlos ahí tienes más perspectiva, partió bien, porque escogió primero a un buen entrenador. Sí, muy buen técnico, un técnico con experiencia. Yo creo que la U ha ido armando un plantel, le he visto los partidos amistosos, bastante mejor que el que tenía el año pasado. Bastante mejor, está funcionando bastante mejor. No Pero sé. bastante mejor para el rendimiento del año pasado, Claro. o bastante mejor para llegar Es que al nivel justamente yo no creo que la U vaya a pelear la con Católica que No están. creo que le vaya a alcanzar Sí. para igualar Y yo creo que en este tampoco año lo ni sabe a Católica ni a Colo Colo. ¿Sabes por qué? Ya, Porque claro. nadie ha dicho en la U, vamos a ser campeones sí o sí, porque saben no. que es muy Ya, o sea, tú difícil. decís que en el fondo ellos saben que lo que tienen que ganarse Estar es a ellos mismos. dentro de los 5 primeros peleando arriba uno a esas plazas. Eso es lo que yo creo que debería pelear la U ahora. Y eso, cuando tú hablabas, Carlos, hace un rato de la planificación, ¿cierto? Eso tiene que ver con la planificación de los jugadores Sí. también, porque también, a ver, uno puede tener muchas cosas claras en la vida, pero a todos nos gusta ganar. O sea, no, todos queremos llegar lo más alto. Cuando entonces, tú me preguntabas cómo se prepara un futbolista, y yo te hablaba de un término general, también hay una parte que es específica que tiene que ver mucho con distintas variables. Cada institución tiene una preparación distinta, porque tienen objetivos distintos, porque tienen recursos distintos, porque tienen calendarios distintos. No es lo mismo el calendario de la U, que tiene que jugar el torneo nacional, con el calendario de Colo Colo, que tiene que jugar Copa Libertadores, que tiene que jugar competencia internacional. Es un calendario diferente. Yo creo que la U hoy se va a focalizar en consolidar una vez más su equipo, su marca. La U es una institución importante. Yo tuve la suerte de estar 3 años en una U estelar, cuando los objetivos eran salir campeón, Copa Libertadores, jugadores en la selección, vender jugadores al extranjero. Hoy día los objetivos de la U tienen que ser distintos. Tienen que ser otros. A lo mejor consolidar sus series menores, seguir sacando más Osorio, más Asadi, proyectar jugadores al primer equipo, si se puede vender jugadores, maravilloso, pero la U no puede seguir pasando las zozobras que ha pasado en los últimos años de estar peleando el descenso. Ojo que el 2019 la U en el estallido social Lo salvó el estaba estallido. penúltimo Lo salvó el y estallido. lo salva una situación Claro. social. Entonces, es un equipo o sea, que no puede estar pasando ese tema todos los cambian los objetivos de alguna forma, entonces ya no estaría peleando, no pretende seguramente pelear el primer lugar, pero sí ganan la Colo Colo. Esa rivalidad cambian los objetivos, va a ser Ahora, siempre la misma. La mejor U, tal vez de los últimos 40 años, 30 años, tampoco le pudo ganar Colo Colo, pues entonces uno dice, ¿cómo No, es la pues hace cosa? mucho. Exactamente, pues han pasado Pero muchos esa años. rivalidad que alimenta... Sí, obvio. De hecho, el Federico Valdés, que fue presidente de la U, decía, más que ganar un título me conformo con ganar la Colo Colo. Y es un tema que está A mí claro. me tocó la mala suerte Ya. de estar en el partido del Estadio Monumental la última vez que la U ganó en el Monumental. 2001. El 2001. Yo estaba en Colo Colo. Yo venía de la U, había estado en la U. No nos superamos esos 3 años que yo estuve en la U. Garrido hizo el gol, ¿te acuerdas? Lo hizo Garrido. Garrido, sí. Y Rigarola hizo el otro que Claro. Y esos 3 años empatamos todos los partidos con Colo Colo nosotros. Y me voy a Colo Colo el 2001 y en ese minuto Colo Colo ya estaba entrando en el tema de la quiebra con un problema grave a nivel institucional. Nos toca ese partido con la U y nosotros estábamos segundos detrás de Wander. Y perdemos ese partido 3-2 de manera increíble porque lo pudimos ganar en el transcurso del juego. Y fue la última vez que la U ganó en el Monumental y han pasado 22 años. Claro. ¿Y ahora juegan en marzo o no? Claro. En marzo se va a bueno, saber. pronto. Sí, en marzo vamos a ver si es que hay un año más de invicto del Monumental. Y si Porque y juegan en el fondo cómo Monumental. está funcionando en la U. Carlos, nos queda poquito tiempo, pero quiero saber un poquito sobre la carrera, justamente la carrera de Educación Física y Deporte en la UBO un poco. ¿Cuáles son los elementos que ustedes le entregan a los estudiantes? La UBO está haciendo un trabajo precioso con las carreras de Educación Física y Entrenador Deportivo. Entrenador Deportivo es una carrera que es nueva, que apareció el año pasado. Y tuvimos una gran evolución en los alumnos, crecieron muchísimo, están ya prácticamente haciendo sus primeras armas, dirigiendo grupos humanos y funcionando bastante bien.
Hay un grupo de profesores, hay directores de carrera que están enfocando muy bien lo que son la formación de esos chicos, y creo que es una universidad que les da una gran opción a los muchachos que les gusta el área de la actividad física. Eso es muy importante. Bueno, y toda la información ustedes la encuentran en hugo.cl, por supuesto. Rodrigo, muchas gracias por muchas acompañarnos. gracias a ti, a los amigos y a Carlos, por supuesto, un gran reencuentro. CNN y Red Bull, entonces, ahí para Así que la sea. gente te siga viendo. Carlos, muchas gracias por estar con nosotros. Michael, un gusto. Se nos hizo cortito el tiempo, porque siempre hay tanto Voló. que hablar. Bueno, pero vamos a analizar con Carlos, nos pueden invitar en 2 meses más para a ver analizar cómo va la partió, cosa. sí. ¿Cómo va la cosa? ¿Les gusta el K-pop? Sí, sí. ¿Sí? Sí, estuvimos con las estrellas de Porque tengo un K-pop amigo, ayer. con las estrellas que y tengo un vienen amigo, ahora. Hernán Fonseca, que se caracteriza ¿En serio? en el K-pop. Sí. Le vamos a pedir entonces en el siguiente bloque que vamos a hablar de K-pop, justamente que Hernán Fonseca venga acá a bailar con su caracterización. Nos vamos a un corte y ya volvemos. Claro. La Universidad Bernardo Higgins te invita a vivir la evolución universitaria, un proceso de consolidación construido por más de 32 años. La UBO evoluciona posicionándose en los mejores rankings nacionales e internacionales, aportando al desarrollo del país a través de sus facultades y centros de investigación. Centrándose en la formación integral de sus estudiantes con un fuerte sello en la internacionalización, vinculación con el medio y comprometidos con el medio ambiente. Admisión 2023. Postula UBO entre el 3 y el 6 de enero. Universidad adscrita a gratuidad y con acreditación avanzada. UBO, Evolución Universitaria. Ya estamos de regreso en esta tarde de día domingo, siempre por las pantallas del canal Vive. Ya lo sabes que nuestras redes sociales están abiertas en Twitter, Hugo Higgins, lo mismo que en Instagram, y a través de Facebook nos puedes ubicar como Universidad Bernardo O'Higgins. Ya les adelantaba al principio de este capítulo que vamos a hablar de todo el fenómeno K-pop, de este fenómeno que parte como musical, cierto, de baile, que hoy día de verdad tiene una verdadera industria a su alrededor. ¿Cómo se está viendo acá en Chile? Para eso tenemos 3 tremendos expertos en este set de televisión. A mi derecha se encuentra estudiante de segundo año de psicología de la Universidad Bernardo Higgins y miembro de K-pop Hugo también. Vamos a hablar de todo eso. Bienvenido, Bri. ¿Cómo estás? Hola, bien, súper. Aplaudamos, vamos a aplaudir con ganas. Oye, acá a mi izquierda está la Cami, que es nutricionista y también ex integrante de grupos de baile de K-pop, y parece que va a ser un grupo nuevamente. Sí. Aplausos, ¿cierto? Sí, se viene. Oye, y al otro extremo se encuentra ella, es más conocida como Lorena Miki, es ex alumna de periodismo de la Universidad Bernardo Higgins, exponente de la cultura gamer, de la cultura K-pop, y ahí la pueden seguir siempre en sus redes sociales. Bienvenida, Lorena Miki, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Michael? Terminemos a aplaudir toda la vuelta. Sí, me falta un aplauso. Sí, contenta que estemos en mi ex universidad y hablando de K-pop. Mira, oye, qué bueno, y quiero partir que ustedes me den como este baño de cultura K-pop. ¿Qué es la cultura K-pop? Lorena Miki, voy a partir por ti. Por la más vieja, dices ¿Qué tú. es para ti? Claro. Por la OMA de este grupo. Oye, el K-pop es algo que siento yo que los medios tradicionales se están descubriendo hace muy poco, pero que está presente hace mucho tiempo en nosotros. El K-pop básicamente es Korean Pop, o sea, pop coreano. No tiene ninguna... Como la otra Madonna de ciencia. Corea. Como el Britpop, ¿te acuerdas que estuvo tan de moda? Sí. Ya, como el Britpop, como existe el J-pop, como ahora incluso existe, ojo, el Quechua Pop, que está bastante interesante, que está a través de redes sociales en TikTok, que me parece impresionante lo que se está haciendo. Pero básicamente es eso. Todo lo que viene destilando después, ahí la comida, la cultura y otras cosas, son lo que se ha ido dando gracias, ojo, que el K-pop es parte de la economía en Corea del Sur. Entonces el gobierno fomenta mucho que el K-pop se difunda por el mundo. Ah, mira, qué interesante. No así en Corea del Norte, que no vamos a entrar a hablar lo que le hacen a la gente que trata de importar el K-pop. Pero tienen un grupo de K-pop en Corea del Norte, pero que sus canciones son 5 chicas que tienen que adorar a Kim Jong-un. Ah, claro, como todos básicamente. Terrible. Y los derechos humanos. Espantoso. Oye, Cami, Lorena Miki dijo algo bien interesante, que los medios llegaron tarde, de alguna forma. El fenómeno K-pop, ¿desde cuándo se vive, no a nivel mundial, centrémonos en nuestro país, ¿desde cuándo empezó a ser potente? Yo creo que antes del 2009, sí, Ya. más o menos, pero empezó a potenciarse ya desde el 2009 hacia adelante. Y de a poquito fue creciendo. Es que hay grupos y cantantes, actores, de todo, que han sacado canciones, que se han desarrollado musicalmente y que han expuesto la música y la cultura coreana de una forma impresionante. Si me preguntas, es la disciplina lo que consigue que el nivel de las presentaciones de ellos sean del nivel que son actualmente, o que fueron también en el 2009. Y claro, se fue visualizando de esa forma, fue consiguiendo seguidores, pero ahora ya es
un fenómeno que traspasó todas las fronteras, que traspasó todos los medios, que llega mucho más allá que solo la música, la cultura se desarrolló, la gente le interesa aprender coreano. Todos creo que estábamos tratando de saber algunas palabras, de hablar bien, de pronunciarlo. No, yo me quedo con la comida. No me daba nota. Y la comida. Terminar de aprender bien español y después me... Claro. La Cami hablaba un poco de la disciplina, ¿cierto? ¿Qué es a tu juicio como el encanto del K-pop? Porque de repente uno habla, no sé, si tú me decís, ya, para mi generación, para la señora que nos está viendo en la casa, uno habla, por ejemplo, de música latina, uno podría decir, oye, es que la letra como que te refleja ese drama, el amor, el desamor. ¿Qué a tu juicio, Bri, lo que enganchó del K-pop al público chileno? Ahora podría ser los nuevos ritmos que están metiendo, ¿Ya? que ya no es todo tan como de puro azúcar, como todo alegre, todo bonito. Ahora es como le meten cosas latinas, de otros lados. Igual los bailes son cada vez más difíciles, son como cosas llamativas. Así que igual la gente se interesa harto. Eso es lo que tú crees que más destaca en el fondo. Pero ojo con las canciones, Michael, porque yo siento que tú puedes encontrar un abanico gigante cuando se habla de K-pop. O sea, hay grupos que efectivamente van a ser mucho más llorones y más cebolleros, por así decir, versus grupos que son más hip hop, que tienen protesta social, o incluso otros grupos como 21, que en su minuto abarcó incluso la violencia doméstica. Y estamos hablando en, no sé, 2014, 2015. Entonces, con el tema como Go Away. Entonces, es un espectro muy gigante y siento que la gente muchas veces cree que todo es como y solo eso, y de verdad que hay un trasfondo enorme y por eso abarca tanta gente. Oye, qué importante esa diferencia que estáis haciendo, Miki. Te voy a decir Miki, no lo era Miki, muy largo. Muy largo. Pero qué importante la diferencia, porque claro, uno pensaría, desde la ignorancia todo esto, y acá la idea es que la gente pueda entender mucho más, que claro, que son más canciones más melosas, más de lágrimas, pero tú hablas de que también hay un contenido social. Sí. Tal vez eso es lo que termina por enganchar tanto hoy día a un Chile que es muy distinto, ¿cierto?, al Chile de hace 10 años, que es un Chile que toma conciencia. Por culpa del K-pop, según el Big Data, recuerda. Sí, la revolución K-pop, nosotros aquí tenemos toda la culpa al K-pop. Somos los revolucionarios según esa Ya, vez. pero desde ahí puede estar ese enganche también. Puede ser desde ahí, y también lo que te decía, el K-pop también hace que cualquier persona pueda pertenecer. Siento yo que es muy inclusivo. Si tú nos ves a todos nosotros, todos somos fanáticos del K-pop y todos nos vemos muy diferentes. Pero eso no importa cómo tú te veas, cómo tú te sientas, tu género, eso da igual. Tú aquí ves que los chicos, las chicas se expresan a través de la música y eso siento yo que no muchas disciplinas lo logran. Oye, Cami, tú participaste de un grupo de baile, ¿cierto? De varios, en realidad. De varios. Ya, ¿cómo es el tema? Yo ya tengo mis bailar añitos, pero ¿sabes qué? Yo digo, quiero aprender. Tenemos el cuarto integrante. ¿Puedo aprender en algún lado? ¿Se aprende mirando YouTube? ¿Cachai? La pregunta ñoña que estoy haciendo. Mira. ¿Cómo ingreso a este mundo del K-pop que de a poquito me está gustando con lo que ustedes me dicen? En mis tiempos, nadie te En mis enseñaba. tiempos. En mis tiempos nadie te enseñaba. En mis tiempos tú buscabas en YouTube la coreografía que querías aprender y que además mucha gente amorosamente la subía en formato mirror, que significa que dan vuelta a la imagen para que tú puedas copiar como si estuvieras viendo un espejo. Perfecto. Los movimientos. Así aprendíamos. Ahora esto evolucionó, hay escuelas de K-pop. Hay muchos de los chicos que han crecido un montón, que empezaron bailando con nosotras y que ahora tienen sus propias escuelas, que hacen clases y que realmente han llevado esto a un nivel mucho más profesional y que también ayudan a los chiquillos que están recién comenzando a mejorar. Como que hacen ese círculo de ayuda del que hablaba Y Miki. la selección ahora que tiene la Sí, universidad. por favor. Yo, cuando Bri me cuenta que hay una selección en la Bernardo Higgins, yo le dije, mentira. Y yo en ese tiempo haciendo reportaje de equipo me miraban así como, ¿qué le pasa? Bri, cuéntanos un poco de esa selección en la que tú estás participando. Partió el año pasado, o sea, este año que recién pasó. Y llevamos como 20 personas, hacemos competencias con otras universidades, también hablamos con otras universidades como para planear eventos. Igual es harto. Porque No, y harto trabajo además, sí, el poder compatibilizar de alguna los forma horarios, todo. los estudios, los horarios, que bueno, lo hemos conversado en distintos capítulos acá. Eso es una de las cosas positivas que tiene la UBO, que no solamente se preocupa, ¿cierto?, de buena nota, tenés que sacar el puntaje máximo, qué sé yo, también le dan mucha importancia al ser humano integral, al desarrollo de las actividades también distractivas. Por ahí me imagino que también se sienten respaldados por la Sí, universidad. súper respaldado. La U nos ha dado varias oportunidades de hacer eventos en la U, de hacer como muchos eventos.
Oye, Bri, y el nivel de K-pop de los grupos de baile, ¿cierto? Que hay acá en Chile, en nuestro país, comparado con los de otros países de Latinoamérica, ya para no irnos tan lejos. Somos campeones mundiales. Sí. Te informo que somos campeones mundiales Soldier. actuales. Soldier, un aplauso para los Soldier. A ver, ¿cómo es el grupo? Soldier, DC. Ya. Ellos son actualmente los Aprendiendo todo campeones acá. mundiales del K-Pop World Festival, que es la disciplina que se viene desarrollando hace muchos años en conjunto con las embajadas de Corea de todo el mundo, donde se hace una selección y cuando tienes los seleccionados de cada país, después tú entras en otra selección para pasar a los finalistas que finales, que llegan a Corea, entonces y ¿Pero ahí como uniendo de distintos grupos? No. Ya, tu grupo. Mi grupo, o sea, Ya. Chile. Entonces, en este caso, Chile le ganó a Argentina, a Bolivia, a Perú, y ellos van y representan ahí en Corea. Entonces, actualmente, por eso te digo, somos los campeones mundiales ahí. Se preocupan del fútbol, pero somos los campeones mundiales de K-pop. Pero ¿cachai? Que, insisto, es súper interesante el abanico que se empieza a abrir justamente de posibilidades, y lo conecto con lo que hablábamos al principio del programa. Con lo tarde que llegamos los medios tradicionales, ¿cierto? Nos tenemos que hacer cargo de esto, de un fenómeno que ya estaba creciendo desde el 2009 más o menos, nos decías y tú, Cami, y que hoy día, claro, yo me considero una persona, no ando todo el día con el diario, pero que leo el diario todos los días, que me informo por medios, por internet, medios tradicionales tal vez, y no tenía idea, no había escuchado de esto. ¿Sientes que hay poco respaldo a nivel comunicacional? Sí, o sea, a lo mejor no del K-pop en sí, porque claramente hay una exposición mucho mayor, vienen grupos coreanos, hay mucho soporte en ese sentido, pero para el desarrollo del K-pop en Chile, claro, los festivales donde estamos participando, ¿cierto? O el mismo crecimiento que ha habido con grupos que cantan o que bailan, o personas que salieron. Yo partí con un grupo que cantábamos, solo cantábamos, después solo bailábamos, después hicimos las dos cosas. Entonces, en ese tiempo jamás hubo un apoyo. Tratamos de postular muchas veces para ir a este festival con mi grupo, pero claro, no. Claro, porque para ir a este festival, Miki, me imagino que es del bolsillo de cada uno, ¿o no? Yo sé que han recibido el subsidio de las embajadas, pero imagínate, con los años, el primer K-Pop World Festival se desarrolló hace 10 años, 11 años atrás. Y todo partió de una forma bastante así como humilde, por así decirlo, pero ahora tú revisas ahí las imágenes de los chicos y son verdaderos idols y bueno, y son increíbles. O sea, tuve la suerte de compartir con ellos ahora hace poco en un evento en Antofagasta. Los chicos también están recorriendo Chile, mostrando que son los campeones, mostrando por qué son los campeones, y ellos también tienen un selecto grupo ahí que hacen sus castings para poder ingresar. Claro, si a la ser cuestión no parte es de- lota, No, ahí todo. no. Oye, Bri, ¿y cómo es por ejemplo, la preparación que se tiene que tener? Me imagino que hay un desgaste harto. físico, emocional también en cuanto a poder expresar, porque no es solamente pararte y bailar en el grupo de selección, también tenéis que expresar el contenido que ya sabemos son de diversas letras. Igual se encuentran varios conflictos, igual a veces entre los grupos por cosas de liderazgo, y esas cosas igual hay que dejarlas como claras para que se eviten. Pero conflictos como quién es el mejor, así Sí, como cosas así como... Mira, cagüina hay en todos lados. Farándula se quería encontrar ahí. Como son grupos de baile hay que estar coordinados, pues, y alguien tiene que llevar la batuta. Así que eso es complicado, llevarlo. Y ustedes se juntan, ponte tú en esta selección que tiene la UBO, se juntan a entrenar una vez por semana, 2 veces por semana, según si tienen algún espectáculo. Sí, depende de muchas cosas, pero usualmente son como 2 veces a la semana, dependiendo del horario de cada uno y todo eso. Cuando Oye. tenemos eventos, sí, practicamos más, fin de semana, toda la Claro, ahí semana. le ponen más. Sí. Chiquillo, ¿y hay un límite para ser parte del mundo K-pop? Digo límite, me refiero a todo, me refiero a... Tú hablabas de que en el fondo todos son iguales, pero por ejemplo, la edad... Mira, yo siento que hay un prejuicio desde la gente que está afuera, pero en general en la vida. O sea, yo que siempre digo, o sea, yo tengo 35 años, sigo usando mono, tú me has conocido toda la vida, sigo igual y seguramente cuando tengo 80 voy a ser la vieja rosado. Y creo yo que es algo que en general tenemos que sacarnos todos de que la ropa tiene edad, de que el color tiene género, porque son limitantes que uno mismo se pone.
Y creo yo que el K-pop ha abierto mucho eso, o sea, esto mismo de, por ejemplo, hablaba con Bri, me contaba que tenía un grupo de Blackpink, entonces él hacía un grupo cover de chicas y está súper bien, o sea, esto mismo de usar falda, la falda no es de un hombre o de una mujer. Yo siento que igual el K-pop ha aperturado bastante el mundo en eso y obviamente siempre va a haber personas que lo critiquen, pero yo creo que somos más las personas positivas que podemos aportar en esto y también cuidarnos en esto. Pero permite, Cami, ponte tú, hay hoy día en Chile, en grupos K-pop, gente de mayor edad, o todavía sigue siendo como, no sé, como TikTok. Ponte tú, a mí la otra vez me dijeron, no, y ábrete un TikTok. No, eso es para jóvenes. ¿Cachai? No. Como estos límites que no se ponen en la edad ya. Sí. ¿En el K-pop funciona ese límite o la gente dice, sabéis que tenéis referentes de 40 años? Yo creo que los que empezamos a bailar hace tiempo, nos encantaría volver. Nos encantaría volver a bailar y si pudiéramos hacerlo probablemente lo haríamos. Yo tengo la esperanza de volver a hacerlo. Pero no lo hacéis por una limitante de tiempo en el fondo. Claro, lo dejé por eso también. Pero ahora ya egresé, ya puedo realmente buscar el momento para hacerlo. Y siempre, yo me acuerdo que tenía, no sé, 18, 19 años, estaba bailando, ensayando y siempre había una compañera de grupo que era más mayor, tenía, no sé, 29 y se veía igual que nosotros. Le dice mayor a alguien de 29. No, pero es que en esa época sí, pues eran 10 años más que yo y a mí me impresionaba, pero se veía de la misma edad que yo. Y hay gente que también destaca, como por ejemplo el Edu, que es de K-Pop Chile también, que tiene por ejemplo 35, 36 años y que finalmente se queda como un poquito más a cargo, hacen clases. Kevin también, que era de Level 2, que también nos viajó representando en el K-Pop World Festival. Entonces, tal vez uno no tiene el mismo tiempo. Que también ganaron. Que también ganaron. Pero sí se puede, o sea, de hecho hablamos con la Cami y fue como, oh, deberíamos hacer 21, un grupo antiguo, fue como, ya, bailemos, así como, y Bri así como, sí, denle nomás. Tú estuviste, de hecho me acuerdo que, yo por lo menos a mi visión de lo que recuerdo, Bienvenidos, el extinto matinal de Canal 13, ¿cierto? Fue uno de los primeros que yo recuerdo que puso cultura K-pop en pantalla. De hecho, tú estás ahí como jurado, yo era un programa de talento, ¿no? Y después estuvimos de jurado. Con la Pin Montané, después en un programa. Con la Pin estuvimos después haciendo el K-Pop Match. Pero esto lleva mucho antes, piensa igual canales tal vez de cable como Etcétera TV, tal vez también lo llevaron mucho antes, que estaba en pantalla, que podíamos hablar. Yo hice de un extinto Lip TV, imagínate. Pero más antiguo, yo te decía, la primera vez que hubo K-pop en televisión abierta fue cuando... ¿Antes de Bienvenido? 2009, ¿ya? Fue cuando a mí era una locura que yo estaba haciendo estaba ya trabajando en Pelotón, en el reality, y era Pelotón, algo del honor, no sé, pero era como asiático. Dije, oye, si ponemos K-pop, ya queréis poner K-pop, me dijo el director, anda a bailar, po. Y fuimos a bailar K-pop al reality, salió en pantalla y todo, claro, la gente no entendía. Era como una rareza. Exacto. En un contenido. Era una rareza, claro, para ellos fue como, qué divertido. No era una habitualidad en ese momento. Pero fue la primera vez que hubo K-pop en televisión abierta y con grupos covers. Oye, Bri, el mundo de estas teleseries coreanas, ¿cierto? Japonesas, chinas, que están entrando bien fuerte a nuestro país, ¿cierto? ¿Es parte de esta cultura K-pop de alguna forma? Yo voy a algo decir de Miki. Sí, diga. El Bienvenido, yo era chiquitito cuando estaba eso. ¿Ya? Así que esa sí fue... Te acaba de decir vieja, pero sin ningún descaro. Esta sí fue mi primer acercamiento al K-pop. ¿Ay, en serio? Sí, y yo lo veía todos los días. Era impresionante. ¿De verdad? Sí, yo hablaba con mis compañeros. Como 10 años, sí. O sea, podríamos decir que fue la primera vez que te sentiste como representado en pantalla de alguna forma. No, pues Bienvenido no fue hace tanto. Lo de Bienvenido fue... 21. No, pues Bienvenido... No, fue hace 11 años, pues. No, pues Bienvenido fue... No, porque hace 11 años tú estás ahí trabajando en SQP, porque fue cuando yo... En SQP, claro, porque fue cuando yo entré incluso. Claro, fue bueno, pues no nos vamos a poner... Ahí nos vamos a poner... Y el tema de las teleseries, ¿tiene que ver con esta cultura K-pop? Sí, igual varios cantantes de K-pop son actores y les va bien. Hay unas chicas que estuvieron en el Juego del Calamar, ellas son coreanas, son amigas de chicas de K-pop. Ah, bueno. Sí, es súper interesante eso. Oye, de alguna forma, Cami, entonces, porque este programa se ve harto como en familia, es un acercamiento que a lo mejor podrían tener las mamás, que puede ser una etiqueta súper torpe la que voy a poner, pero que son buenas para la teleserie, porque a mi mamá le encanta mi hijo la otra vez estoy viendo una teleserie, no sé si coreana, japonesa, pero buena, harto drama. Puede ser como un acercamiento a la cultura K-pop para tener en familia de repente los mayores que nos cuesta entender todo esto. Absolutamente, sí. Hay de todo tipo de teleseries para ver. Tenemos dramas familiares, tenemos románticos,
románticas, otras que son más de suspenso. Entonces uno puede ir dando vuelta por todos los géneros según lo que a uno más le atraiga normalmente y experimentar un poco ese acercamiento a la cultura. O incluso en familia también ver programas, muchos programas como de variedades que se hacen en Corea. También sirve. Sí, hay realities que yo me acuerdo que en pandemia hice que toda mi familia viera un programa que se llama Produce 48, que básicamente se trata de que reclutan chicas de diferentes agencias y arman un grupo que es temporal. Claramente este grupo duraba de 2 años, pero pasan por etapas y ves el entrenamiento, Buenísima. ves cómo mejoran, ves cómo empeoran, cómo se van. Bueno, tú lo decías un rato, la disciplina que tienen es lo que llama la atención también. Chicos, yo les doy este aplauso a ustedes. Lorena, Miki, muchas gracias por estar acá. Cami, muchas gracias por acompañarnos. Bri también, agradecido de que estén acá explicándonos un poquito este tema de la cultura K-pop. El baile de Michael. ¿Ah? Faltó el baile de Michael. Sí, pero eso lo hacemos después. Detrás de cámara me enseñan un pasito. Y de ustedes también nos vamos a despedir porque este capítulo ya llegó a su fin. Nos reencontramos, por supuesto, el próximo domingo a las 20 horas, siempre por las pantallas de Vive. Que tengan una muy buena semana.